Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy lunes 25 de agosto, saludo a quienes están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Tenemos en Bogotá en este frío amanecer una temperatura de 9 grados. Ha sido reforzada la seguridad del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de que inteligencia militar descubriera un plan de las disidencias de la columna Jaime Martínez para intentar asesinarlo. Los dos políticos más representativos del suroccidente del país, los disidentes de las FARC, cuyo cabecilla es alias Iván Mordisco, los mismos que han atentado 6 veces contra objetivos en Cali este año, alcanzaron a hacer seguimientos y durante semanas recaudaron datos de movimientos y agendas del alcalde Eder, de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quienes han agradecido en las últimas horas el refuerzo de su seguridad y dicen que no los van a amedrentar. A propósito de la grave situación de orden público en el suroccidente del país, anoche 50 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército salieron del Cañón del Micay en el Cauca y llegaron a Cali. Van a reforzar las medidas y evitar nuevos ataques como el de el jueves pasado cerca de la base militar de aviación Marco Fidel Suárez, que dejó 6 personas asesinadas y 79 heridos. De ellos, 15 permanecen hospitalizados, 3 de ellos en delicado estado de salud. Anoche, a propósito, en diálogo con Noticias Caracol, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, reconoció que las Fuerzas Armadas no lograron anticipar el ataque, que seguramente no actuó de forma adecuada la inteligencia y que sin ningún tipo de control las disidencias movieron los explosivos, más de 385 kilos, desde el Cauca sin que nadie se diera cuenta. Anoche, al frente de la base Marco Fidel Suárez, los caleños se unieron en Eucaristías y en una velatón diciéndole no a la violencia. A propósito, este fin de semana la Fiscalía les imputó cargos a Walter Esteban Yonda y Carlos Steven Obando, los dos capturados como presuntos responsables materiales de llevar el camión y hacerlo detonar en la base Marco Fidel Suárez. Ellos no aceptaron cargos mientras el proceso en su contra se adelanta por 4 delitos, entre ellos homicidio agravado. Pero no solamente en Cali hubo homenajes por la violencia, también en el Comando de Policía de Antioquia rindieron homenaje a los 13 policías asesinados por las disidencias de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Calarcá, que derribaron un helicóptero en zona rural de Amalfi. Realmente el presidente Gustavo Petro este fin de semana informó que no fue derribado por un dron, sino que fue detonado un campo minado cuando el helicóptero aterriza y por eso se produce la muerte de estos 13 uniformados. Pese a las pruebas de la Fiscalía, se ha producido la búsqueda de los disidentes que serían responsables de este hecho, repito, en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Los cuerpos de los militares, de los policías, fueron enviados a sus familias en Bogotá, Cali, Barranquilla, Armenia, San Marcos, Sucre, Aipehuila, Guaitarilla, Nariño y en varios municipios del departamento del Cauca. El periódico El Espectador reveló este domingo que un día después del atentado en Amalfi, delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro se reunieron con las disidencias de alias Calarcá, es decir, con la misma estructura criminal que atacó y mató a los 13 policías que estaban en ese helicóptero. Vamos a hablar en segundos también de la crisis en Venezuela, del poderío militar que muestra Estados Unidos en el Mar Caribe. Hoy es un día clave para el plan del gobierno del presidente Donald Trump, que avanza en este despliegue militar en medio de la incertidumbre y las especulaciones. Por ahora, el Pentágono dice que no va a compartir ni la ubicación, ni las cartas de navegación, ni el objetivo de los militares. Este fin de semana los buques siguieron su recorrido por el Caribe, los buques de Estados Unidos. El gobierno de Trinidad y Tobago respaldó los ejercicios militares para combatir el narcotráfico, mientras el dictador Nicolás Maduro ordenó el vuelo de sus aviones en las fronteras. Maduro, que ordena ejercicios militares, que sigue llamando al alistamiento de las milicias y a los venezolanos a alistarse para una respuesta a Estados Unidos, pero simultáneamente deja libres a 13 presos políticos y leyó una proclama de un dictador de inicios del siglo XX en Venezuela, texto que habla de dejar el poder.
Ya vamos a darles detalles y contexto de este llamativo pronunciamiento del dictador Nicolás Maduro, hablando de los 13 políticos liberados. Estaban detenidos después de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Están entre ellos el exdiputado Américo de Gracia, 2 exalcaldes y el dirigente opositor Pedro Guanipa, hermano de Juan Pablo y Tomás Guanipa, Juan Pablo Guanipa sigue detenido. Estas liberaciones fueron confirmadas por el líder opositor Enrique Capriles. Les hablaré en Colombia de la política, de la aspiración de Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial del Centro Democrático luego del asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay. Les hablaré también de lo que está ocurriendo con el expresidente Álvaro Uribe, que estuvo en Bogotá después de haber sido dejado en libertad de manera provisional por el Tribunal Superior de la capital del país. Dio un discurso político en el Parque El Golfito, el mismo sitio en el que fue asesinado Miguel Uribe Turbay. Y en la izquierda, sin sorpresas, el nuevo precandidato es el senador Iván Cepeda, oficialmente precandidato que pretende meterse en la consulta interna del pacto histórico. Aunque dice que él no es el candidato del presidente Petro, los hechos parecieran indicar otra cosa. Pero mientras unos llegan, otros parecen irse. Daniel Quintero, el imputado exalcalde de Medellín, parece, a través de un mensaje en redes sociales, alejarse de la consulta del pacto histórico. Acusa a la izquierda de miope y sectaria, de querer que la derecha gane, y plantea la idea de no ir a la consulta del pacto y de irse solo hasta las elecciones del mes de mayo. Les contaré en segundos las causas del accidente de una avioneta ambulancia en Vaupés. Les hablaré en segundos de la grave crisis en la Franja de Gaza, con 14 personas muertas por un ataque israelí al hospital Nasser, entre ellas 4 periodistas. Les hablaré de los conciertos de anoche en Bogotá, uno de Green Day en el Vive Claro, que no tuvo problemas de orden público a pesar de que fueron más de 35,000 personas, eso sí, con la queja de los vecinos por el ruido, y el que no terminó bien fue el de Hip Hop al Parque, con una azonada contra integrantes de la policía que dejó al menos 16 integrantes de la policía heridos. Y les contaré en segundos también del triunfo del piloto colombiano David Alonso, que este fin de semana puso a sonar el himno de Colombia por su victoria en el Gran Premio de Hungría de Moto 2. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana y 7 minutos. Hoy se cumplen 74 años de la fundación de Ecopetrol, antiguamente llamada Empresa Colombiana de Petróleo S.A. Ese es realmente el nombre extendido de Ecopetrol. Es la principal petrolera de Colombia, la principal empresa del país, la tercera más grande de América Latina después de Petrobras de Brasil y Pemex de México. Ecopetrol, que hoy atraviesa dificultades financieras. La iguana hoy, lamentablemente, en su cumpleaños, está famélica. Ecopetrol está en crisis. Y hoy es el Día Internacional del Peluquero. Se eligió el día para la celebración por la santificación de Luis XIV, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica. Felicidades a todos los peluqueros en Colombia y en el mundo. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Las lágrimas que tanto muerte que hay en el país. Lógico, sí. Mucho derramamiento de sangre. Esto va a sentimiento y a dolor. Cali le dijo no a la violencia. Cientos de personas participaron en las últimas horas en una misa para protestar por la escalada terrorista perpetrada por las disidencias de las FARC, que dejó en la capital del Valle 6 personas muertas y más de 70 heridas. El lugar de la tragedia, el lugar del horror, se convirtió en escenario de oración y deseos por la paz en medio de una velatón o ceremonia de la luz que comenzó con la asistencia de cientos y cientos de caleños. Han encendido una vela como señal de solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos, como una manera para gritar que pare la criminalidad. Se conoció que el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle recibieron amenazas contra sus vidas. A mí las amenazas no me intimidan, pero eso sí, no olvidemos que esto es una amenaza regional. Para poder proteger a Cali necesitamos más soldados para blindar la ciudad y para que el ejército, el gobierno nacional, vuelva a estabilizar la zona rural hacia el sur de Cali. A través de un trino, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, agradeció a la policía y al ejército por la protección brindada tras conocerse de las amenazas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las medidas de seguridad para ambos mandatarios ya se adoptaron. El director de la policía, el general Triana, inmediatamente viajó allá y les informó, se adoptaron medidas de seguridad, tanto del alcalde como de la gobernadora, están totalmente garantizadas, se ha desplegado toda la capacidad.
Mientras tanto, unidades élite de las fuerzas militares arribaron anoche a Cali para reforzar la seguridad en el Valle del Cauca. Se trata de la agrupación de Fuerza Antiterrorista Urbana, integrada por soldados, miembros de la Armada y aviadores con entrenamiento especializado en escenarios urbanos y semiurbanos. A centro carcelario fueron enviados Carlos Steven Obando, de 26, y Walter Esteban Yonda Ipia, de 23. Este último conocido en el mundo delincuencial con el alias de Sebastián, ambos señalados de participar en el atentado contra las instalaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali el pasado jueves 21 de agosto. Ellos tenían una finalidad concreta y era ¿cuál? Llevar ese carro, esos dos carros, prenderlo y emprender la vida para no ser afectado por la onda explosiva al momento de que se diera la respectiva detonación. En Antioquia sigue la conmoción por el atentado terrorista atribuido al Frente 36 de las disidencias de las FARC en el municipio de Amalfi. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, empleando aeronaves suficientes de acuerdo a la evaluación del riesgo, ingresaron a esa zona. Sin embargo, un campo que tenían estos criminales preparados con explosivos causó esta tragedia para toda Colombia. El gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó que un día después del ataque en Amalfi el gobierno se reuniera con las disidencias del Frente 33 de las FARC. Porque el gobierno nacional persiste en querer arrodillar al Estado colombiano entero, a toda la institucionalidad, a la sociedad, ante criminales que no tienen en su haber nada distinto a enriquecerse de cuenta del narcotráfico. Bajo este panorama, el alcalde de Amalfi, Wilmar Alonso Vélez Londoño, dijo que hay preocupación por el desplazamiento en la región. Tenemos un desplazamiento de unas 15 familias, aproximadamente 30 personas, hacer sus declaraciones de desplazamiento. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano de alias Iván Mordisco, máxima cabecilla de las disidencias de las FARC. La fiscal del caso señala cómo el procesado, a través de llamadas, habría negociado el precio de las armas semanas antes del homicidio. Posteriormente se les olvida que tienen que tratar de tener cautela, porque pueden estar siendo interceptadas sus comunicaciones, y se les sale que está buscando una escopeta de 16, que había de 2 y 22. Luis dijo necesitar 16. El expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió un homenaje al precandidato y senador Miguel Uribe Turbay en el Parque El Golfito de Bogotá, lugar del magnicidio ocurrido el pasado 7 de junio. Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia. Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, será nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026. Al respecto, las precandidatas María Fernanda Cabal. Tenemos que trabajar por Colombia. La gente tiene miedo de que nos fragmentemos y vuelva a la izquierda. La izquierda ya demostró que es un desastre, que es perversa. Nosotros vamos a terminar unidos, pero no antes, sino después. Y Paloma Valencia. Es un acuerdo entre todo el partido. El doctor Miguel ha solicitado que se le dé ingreso para poder participar y pues le damos la bienvenida. Desde Pasto, el senador Iván Cepeda anunció oficialmente que será precandidato presidencial por el Pacto Histórico. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Cogieron solo a uno ya. Violencia en Hip Hop al Parque. Vendedores informales agredieron con piedras y botellas a policías del lugar, dejando a una patrullera de 18 años con un trauma cráneoencefálico tras haber recibido impactos en su cabeza, y a 15 uniformados más de la policía heridos. Y mientras tanto, y muy cerca de este lugar, en la Plaza Vive Claro, decenas de habitantes del barrio Salitre Greco salieron a protestar en medio del concierto de Green Day. Dicen ellos que no los dejaron descansar, que el ruido es bastante fuerte, y escuchen lo que ellos mismos grabaron. Tenemos contaminación ambiental, auditiva, atmosférica, contaminación del aire, y acá no pasa nada. ¿Dónde están las instituciones? En un hecho de violencia presentado este sábado en la mañana, resultó herido un joven indígena en Verá en una celebración de la comunidad que está sentada en la UPI La Rioja, según los reportes de la administración distrital. La víctima sufrió una herida en el tórax durante una riña y, pese a ser trasladado de urgencia, murió debido a la gravedad de la lesión. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. El cuidado es mutuo. Desde el distrito tenemos toda la voluntad, pero necesitamos trabajar de la mano con ellos, con sus líderes, que juegan acá un papel muy importante.
Al menos 15 personas murieron, incluyendo 4 periodistas, tras un doble ataque israelí al hospital Nasser en la ciudad de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Entre las víctimas están reporteros de agencias internacionales como Reuters y Al Jazeera. Paralelamente, Israel intensificó sus ataques sobre la ciudad de Gaza y ejecutó una ofensiva en Yemen. La escalada coincide con crecientes tensiones y protestas en Israel contra la movilización de reservistas para la guerra. Las autoridades en Chicago están ansiosas ante la inminente toma por parte del gobierno federal con el envío de tropas de la Guardia Nacional, tal como ha sugerido el presidente Donald Trump, luego de Washington, que ya cuenta con más de 2.200 para controlar las cifras de inseguridad. El presidente Trump ha sugerido que Chicago será la siguiente, teniendo en cuenta sus índices de criminalidad, de asesinatos y de robos. En medio de la tensión que vive Venezuela, es una noticia que le alegró la vida a varias familias. Este domingo en la madrugada, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a un grupo de 13 presos políticos. A algunos se les concedió la medida de casa por cárcel. Entre ellos están Américo de Gracia, Pedro Guanipa, Margarita Sensa, Mayra Castro y Rafael Ramírez. Así reaccionó María Andreina de Gracia, hija del exdiputado Américo de Gracia. Por ahora desconocemos los detalles legales, pero debo decir que hoy mi papá duerme con mi familia. Millonarios consiguió su primera victoria de la temporada, le ganó 3-0 a Junior de Barranquilla en la fecha 8, justo después de la salida del técnico David González y cuando había asumido Carlos Giraldo, el entrenador de la Sub-20. Entre tanto, América y Nacional empataron 1-1 en el Pascual Guerrero, luego de ambos equipos ser eliminados de las copas internacionales, América de la Copa Sudamericana y Nacional de la Copa Libertadores. Los verdolagas son sextos, mientras que los escarlatas son 18º en la tabla. Estás escuchando Blue Radio.